una buena hidratación mejora tu performance cognitiva y a la vez te ayuda a bajar de peso. Vamos a ver cómo. Tener una buena performance mental, un buen estado de ánimo y sostenerlo en el tiempo ya es difícil en condiciones ideales. No queremos agregarle la deshidratación a todos los obstáculos que vos y yo tenemos que sobrellevar en el día a día. Y para que tengas una referencia, un estudio de 2011 mostró cómo perder un 1.36% de agua. Nada, si pesás 75 kilos son 60 mililitros nada más, y no importa si los perdías por ejercicio o por cualquier otro motivo, esta pérdida empeoraba el estado de ánimo y aumentaba la frecuencia de migraña y dolores de cabeza. Otro estudio en China mostró que si no bebemos agua por muchas horas, aumenta nuestra fatiga, tanto física como mental, y empeoramos nuestra velocidad de reacción, nuestra atención, la capacidad de concentrarnos y la memoria a corto plazo. Aunque es muy probable que esto tenga más que ver con el sodio que con la cantidad de líquido per se. En líneas generales esto significa que necesitamos más sodio y más electrolitos, pero tomar sodio solo también es un problema. Acumular demasiado sodio en cerebro te traería muchísimos problemas. Lo que necesitamos es un equilibrio de electrolitos, un balance entre el sodio que consumimos y sobre todo el potasio que consumimos. Pensá que en promedio hoy consumimos 7 veces menos potasio del que consumían nuestros ancestros durante el Paleolítico. Pero la falta de electrolitos es mucho más común de lo que parece y puede fácilmente confundirse con hambre. Esto sucede porque los síntomas iniciales de baja glucemia, de niveles bajos de azúcar en sangre, son muy similares a los que los generan los bajos niveles de sodio que afectan a nuestra presión arterial. Nos pueden dar debilidad, nos pueden dar dificultad para concentrarnos, fatiga, etc. Por ende, un consejo muy importante que quiero darte en este video es que aprendas a diferenciar hidratación de hambre, deshidratación de hambre. Si seguís las reglas de este video en cuanto a hidratación y tomás el agua necesaria y los minerales necesarios, te vas a dar cuenta de que muchas veces lo que pensábamos que era hambre, en realidad era deshidratación. Pero ¿cómo realmente impacta nuestro nivel de hidratación o deshidratación en nuestro peso? Un hallazgo reciente mostró que el consumo de agua puede afectar al metabolismo energético. Básicamente esto significa que tomar agua puede aumentar el gasto energético diario y ser una herramienta más para bajar de peso. Sobre todo una herramienta que nos permite mejorar nuestros resultados, pero que prácticamente no representa un esfuerzo. Y el mensaje de esto es claro: consumí más agua para reducir tu peso. El agua puede usarse como herramienta para bajar de peso, pero ¿por qué? ¿Y cómo podemos usarla de una manera segura para perder peso? En primera instancia, el consumo de agua está asociado con la actividad simpática. Nuestro cuerpo tiene un sistema de control para todas las actividades que nosotros mismos no regulamos de manera voluntaria. El latido del corazón, la respiración, el sueño y muchas cosas más. Las actividades como comer, dormir o tener sexo suelen ser controladas por una parte de ese sistema autónomo al que llamamos parasimpático. Pero tomar agua es algo que activa el sistema opuesto al simpático, que normalmente está más ligado al gasto de energía, a escapar de una amenaza o pelear contra ella o al estrés. Por eso alguien estresado tiene una peor performance sexual, porque tiene dos procesos opuestos sucediendo a la vez. Y tomar agua aumenta la actividad del sistema simpático gracias a una sustancia llamada noradrenalina. Esto lo que hace es reducir tu nivel de hambre por un lado, pero por el otro puede aumentar el gasto energético diario, poco o mucho, dependiendo de qué estudio tomamos como válido. Algunos estudios te dicen que tomar agua puede aumentar tu gasto calórico hasta un 30% en reposo por unas horas después de haber tomado medio litro de agua. Mientras que otros solamente vieron cambios menores en el gasto energético, de unos 3 o 4%. Pero te cuento que los peores resultados que encontré se hicieron en estudios tomando agua destilada, sin minerales. Desconozco si esto implica una diferencia o no en tu gasto calórico, pero el cambio existe y aumentamos nuestro gasto energético después de tomar agua. En todos los estudios, el gasto energético de tomar agua parecía provenir principalmente de tener que calentar el agua, por ejemplo, de 22 grados a 36 grados. Y esto es lógico si pensás en cómo las calorías funcionan. La definición de la caloría es la cantidad, o de kilocaloría, es la cantidad de energía necesaria para calentar un kilo de agua, sí, un kilo y no un litro, de 14 grados a 15 grados. Con lo cual podríamos presumir que el agua más fría tiene un mayor impacto en este equilibrio energético. Por ende, podemos tomar agua fría para aumentar nuestro gasto energético. Y la evidencia sobre esto sí muestra un aspecto problemático, si querés, del aumento de energía, sobre todo si sos mujer. En hombres, el aumento del gasto para calentar este agua se hace en base a grasa, en base a lípidos, ácidos grasos que vos tenés acumulados en tu cuerpo. Pero en mujeres se hace principalmente en base a carbohidratos, con lo cual, lamentablemente, la herramienta de toma de agua fría le sirve más a los hombres para perder grasa que a las mujeres. Y en segundo lugar, tomar agua está indirectamente relacionado con la ingesta de energía. Básicamente, si tomas más agua,
comes menos. Algo simple de entender porque el agua ocupa un volumen, un espacio en tu estómago que ayuda a aumentar tu percepción, tu sensación de saciedad, que por supuesto que dura mucho menos tiempo que el de la comida, pero particularmente sucede con las bebidas carbonatadas como el agua con gas. Esta es una estrategia simple para disminuir el consumo en aquellas personas que tienen dificultad para evitar el consumo calórico excesivo, en las personas que tienen mucho sobrepeso y les cuesta comer menos. Pero no es una estrategia que recomendaría bajo ningún concepto a alguien que no tiene sobrepeso porque dificulta muchas veces la digestión correcta de alimentos, sobre todo si la ingesta de agua es cercana a la alimentación, y aún más querés evitar esto si te cuesta digerir proteínas. Tenés mucho más en mi video del sistema digestivo que te dejo en la descripción, pero básicamente lo que deberías hacer para mejorar tu digestión con respecto al agua es tomar el agua lejos de las comidas. Estos dos puntos, la mayor actividad simpática y la menor ingesta calórica, llevan a una mayor oxidación de las grasas, a gastar más energía a partir de la grasa. Y este efecto también se ve en niños con sobrepeso, donde el consumo de 10 mililitros de agua fría por cada kilo de peso llevó un 25% de aumento en el gasto energético. Obviamente por un periodo de tiempo, no es para siempre. Pero ¿qué significa esto en términos de peso corporal? Significa que consumir la cantidad de agua fría recomendada en niños podría tener el equivalente energético a perder 1.2 kilos de sobrepeso por año. No es mucho, pero no implica ningún cambio y encima mejoramos el nivel de hidratación. Además de todos estos efectos en el peso, existe una hipótesis de biología que establece que las células que crónicamente están deshidratadas, que tienen menos agua y electrolitos adentro de los que deberían, tienen más dificultad para usar ácidos grasos como fuente de energía y que esto a largo plazo puede aumentar el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina, que es una situación donde, entre muchas otras cosas, nos cuesta mucho más usar grasa como fuente de energía y usamos hidratos de carbono. Esto lo que termina haciendo es que pierdas flexibilidad metabólica, te afecta los niveles de energía a lo largo del día y obviamente impide tu bajada de peso, tu pérdida de grasa. Pero en términos de peso, no solamente estar bien hidratado reduce tu peso a largo plazo, sino que estar más deshidratado aumenta tu riesgo de obesidad y de diabetes. Ya sabemos aproximadamente cuánto tomar, qué variables modifican la cantidad de líquido que nosotros deberíamos tomar y qué electrolitos o qué sustancias le podemos agregar al agua para estar más hidratados todavía. Pero ¿qué sucede si yo no puedo medir todas estas cosas? Si yo quiero estar bien hidratado para tener todos estos beneficios, pero no puedo realmente medir o considerar todas las variables que yo te mencioné antes. Sobre todo entendiendo que no hay una fórmula que las junte todas. E incluso sabiendo que podría tomar la cantidad ideal y que me falten minerales y aún así estar deshidratado. Si no puedo medir todo lo que tengo que tener en cuenta para determinar el líquido que entra a mi cuerpo y los minerales que entran a mi cuerpo, ¿qué puedo medir? Lo que sale, la orina. Con una medición de orina que es relativamente simple, de hecho existen tiras reactivas, ni siquiera necesito ir a un laboratorio para medirlas, podemos saltearnos todos los pasos anteriores. La manera simple de entender si estamos hidratados o no, no es medir el color de la orina. Esto te puede dar una noción muy básica. Obviamente si tu orina es oscura te falta hidratarte más. Pero lo que realmente define si estás bien hidratado es algo que llamamos gravedad específica de la orina o básicamente densidad de la orina. La densidad de la orina, como la mayoría de los líquidos, se compara con la del agua, que es 1. Y la densidad de la orina debería ser ligeramente mayor a la del agua porque perdemos algunos minerales y otras sustancias como la creatinina, sustancias que vamos filtrando en nuestros riñones. El rango normal de densidad de la orina va de 1.005 a 1.030. Y si se eleva a más de 1.030, supera el rango alto de densidad, significa que tu orina está más densa de lo que debería ser. Esto implica que te falta agua. La orina aumentó su densidad por falta de líquidos. Muy simple, incorporas más agua. Si la densidad es menor a 1.010, cerca del límite inferior, o sea, si la densidad de tu orina se redujo y se parece más a la del agua, también es un problema porque significa que tenés menos electrolitos de los que deberías, menos minerales de los que tu cuerpo necesita. Por eso tu cuerpo no está filtrando estos minerales a orina para retenerlos porque los necesita, porque no tiene de más. Y por esa razón la densidad es baja. Esto puede suceder porque tomaste demasiada agua o por falta de minerales, que suele ser la causa más probable. La moraleja es clara. Podemos medir en orina nuestra densidad y realmente entender lo que necesitamos hacer. En líneas generales, si tenemos una densidad baja de orina necesitamos más minerales y si tenemos una densidad alta necesitamos más agua. Y para que veas que el futuro es ahora, ya existen desarrolladores de bienes raíces que están empezando a tener todas estas cosas en consideración y a construir casas y departamentos que puedan tener esta información en cuenta de tu orina para ajustar las recomendaciones en casas inteligentes. Baños que miden directamente la densidad de tu orina por la mañana durante el día y en base a eso te brindan una recomendación personalizada de alimentación,
e hidratación con la misma información que vos podrías medir en tiras reactivas, por ejemplo. Obviamente esto es privativo y no es accesible para mí y probablemente para vos tampoco, pero probablemente en un par de décadas esta tecnología sea mucho más simple de implementar en muchas casas. ¿Y qué sucede con el agua que tenemos en nuestro cuerpo? No todos tenemos el mismo porcentaje de agua corporal. Cuando escuchás que tu cuerpo es 70% de agua, realmente es una aproximación y compañías relacionadas con el agua van a inflar ese porcentaje y otras van a reducirlo. Pero en términos reales, tu cuerpo puede rondar entre 50 a 75% de agua, por eso un 60-65 es un buen promedio. Pero realmente, ¿qué porcentaje de agua tenés en el cuerpo? Depende de muchas cosas como el periodo de la vida en el que estás. Un bebé tiene porcentajes de agua mayores y los tejidos más hidratados que una persona de 100 años, por ejemplo. A su vez, no toda el agua de nuestro cuerpo está distribuida por igual. Tenemos agua adentro de nuestras células y agua afuera de ellas. 2/3 del agua que tenés en tu cuerpo está adentro de las células, por eso la hidratación de tus células importa tanto para que esas células funcionen bien, incluidas neuronas o cualquier otra. Y el tercio restante está distribuido por muchos sitios, como por ejemplo tu sangre. En sangre vos tenés muchas cosas como glóbulos rojos, que le dan el color rojo obviamente, las plaquetas, tu sistema inmune y el plasma, que es más que nada agua. Y uno de los aspectos más sorprendentes de este líquido extracelular es cómo varía según nuestro nivel de salud y muchos factores más. Por ejemplo, cuando nos enfermamos, nuestros vasos sanguíneos, nuestras arterias, se vuelven más permeables. Básicamente permiten el pasaje de cosas que antes no deberían pasar. Esto es intencional, tu cuerpo lo hace para permitir que el sistema inmune llegue a donde necesite, pero también hace que acumules más líquido en esos tejidos extracelulares, donde hay más inflamación. Y lo llamativo de esto es que cuando nos enfermamos, podemos ganar peso por esta razón, por esta acumulación de líquido, y cuando estamos mejorando ya en fase de convalecencia o un resfrío, por ejemplo, los últimos días podemos orinar más de lo normal para eliminar ese líquido que habíamos acumulado. La moraleja de esto es que tu cuerpo tiene muchos sistemas de regulación para determinar a dónde manda el líquido y qué cantidad de líquido acumula, por ende no controles tu peso de manera obsesiva cuando estás enfermo, porque vas a tener estas fluctuaciones que no se deben a grasa, ni a dietas, ni a nada de eso, sino a la acumulación de agua. Además, antes te mencioné que una de las variables que influía en cuánta agua tomar era el porcentaje de grasa y la masa muscular que tenías, que tenía que ver con tu contextura. Por eso te di el ejemplo de que alguien con el doble de tu peso no necesita el doble de cantidad de agua que vos. A más grasa tengo, menos agua proporcionalmente a mi peso necesito. Si yo me comparo con otra persona de exactamente mi mismo peso, y yo tengo 10% de grasa corporal y la otra persona tiene 40% de grasa corporal, no necesitamos la misma cantidad de agua. Y esto es importante porque si nos basamos por cualquier fórmula que esté dando vueltas, la que te mencioné al principio, o la que determina que deberías tomar 1 onza de agua por cada 2 libras de peso si usas sistema imperial, todas estas fórmulas están basadas en peso y no tienen en consideración los tejidos que tenemos, la grasa corporal, etc. La diferencia de estos dos escenarios de igual peso, en la que uno tiene 10% de grasa y el otro 40%, radica en que la grasa y el músculo son tejidos muy diferentes. Pensá en que la grasa y el agua no van de la mano, por eso tenemos nutrientes hidrosolubles, que son solubles en agua básicamente, y nutrientes liposolubles, que son solubles en grasa. De hecho, tenemos incluso sustancias en nuestro cuerpo que son hidrofóbicas, que no significa que le tienen miedo al agua, sino que, por ejemplo, no se exponen al agua y necesitan algo que las proteja para moverse en sangre, por ejemplo, algo que las envuelva. Para que tengas una idea de lo que tu cuerpo necesita justamente por esta razón de diferencia de consumo de agua, el tejido graso, las células que guardan nuestra grasa, que se llaman adipocitos, tienen aproximadamente un 10% de agua, mientras que las fibras musculares, por ejemplo, pueden ser hasta 75% de agua. Por eso alguien con más músculo necesita más agua, incluso si pesa lo mismo que otra persona y hace el mismo nivel de actividad física, simplemente porque su cuerpo está compuesto por más cantidad de agua.